Sabemos que en este momento, con toda esta explosión de contenidos producidos por los usuarios, contenidos digitalizados en repositorios de bibliotecas y esto, hay, pues digamos, se está leyendo mucho, se está leyendo de maneras discontinuas, segmentadas, pero se está leyendo mucho. ¿De qué manera el sistema educativo, por ejemplo, está enfrentando y asumiendo los cambios en las prácticas de lectura y está asumiendo pues también como la educación como lectores de los nativos digitales? Sí, el problema es que el sistema educativo, inclusive en la educación universitaria, se ha alejado del libro como tal. Es decir, que no solamente porque, como lo decía, la escuela primaria o secundaria se fundamentó sobre el uso de estos extractos de textos, los morceaux choisis, pero al mismo tiempo porque al nivel universitario a menudo los manuales o las recopilaciones de extractos en forma de fotocopias se había ya sustituido a la lectura de los libros como tales. De esta manera no se debe atribuir toda la culpa a la nueva tecnología digital. Anteriormente ya se había establecido esta distancia frente al libro. Me parece que se profundiza o que se incrementa esta tendencia con la inmediatez de encontrar fragmentos, extractos textuales frente a la pantalla, y que lo que podría ser una exigencia sería restituir una importancia al concepto de obra y también a la presencia del objeto que hasta ahora es lo más adecuado para hacer visible este concepto de obra, es decir, el libro impreso es un libro que no es solamente un libro que una recopilación de fragmentos, sino que el estudiante o el alumno de la secundaria se confronta, se afrenta a una obra en su coherencia y en su totalidad. Me parece que es una exigencia fundamental para que no se ha perdido la relación de hoy en día con el pasado de la cultura escrita. Lo que no debe impedir necesariamente un porvenir en el cual otras formas de textualidad pueden nacer, otra experiencia con los textos, por ejemplo, de no pensar en la totalidad, de pensar en un texto como polifónico, en el cual, como se permite con la tecnología electrónica, cada uno puede contribuir, borrar y añadir, o un texto que sería un poco palimpsesto, que se borra y se reescribe, se borra. Todo esto me parece fascinante, pero al mismo tiempo deben estar acompañadas con una reflexión fuerte sobre cómo mantener conceptos y prácticas heredadas de la historia de larga duración de la cultura escrita, en la cual este momento en que se han vinculado el objeto físico, la obra en el sentido intelectual o estético, y la atribución, la asignación de esta obra a un autor define un momento clave que se cristalizó en el siglo XVIII cuando apareció la singularidad de la escritura, la propiedad del texto y la concepción de una originalidad intelectual o estética. De esta manera me parece que el papel de cualquier forma de escuela, a cualquier nivel que sea, debe estar de mantener esta comprensión al mismo tiempo que puede explorar nuevas posibilidades. Sí. Perdón, licenciado. Una pregunta. Ahora que estamos un poco en esto de las formas y la educación, usted habla, hemos leído en algún momento que usted habla de cómo en la era un poco del códice la jerarquización de soportes también afectaba la jerarquización del discurso. Una cosa era el libro, otra cosa era el periódico, otra cosa era una revista. Ahora con todos estos nuevos medios, en un poco el trabajo de observación que hacemos con Martín en el ámbito de educación, vemos que no se educa, porque también la red tiene sus propias estructuras. Es decir, no es lo mismo publicar en la web de Le Monde que en un blog,
que un libro suyo en red. Es decir, en ese sentido, en las nuevas jerarquías de red, yo creo que se existe poco y se mete todo como en un paquete de dramático y de alerta. ¿Qué piensa de ello? Sí, pienso que aquí hay una tensión. Por un lado, usted tiene perfectamente razón. Hay como una diferenciación o jerarquía de las formas de la escritura y de la publicación electrónica. Y es claro que entre las que están sometidas a un control intelectual y las que son una expresión espontánea y libre, hay toda una enorme diferencia. Lo que crea la confusión para el lector, particularmente si no llego a la cultura escrita frente a la pantalla, lo que crea esta confusión es que es en la misma forma y sobre el mismo soporte que esta diferenciación que anteriormente se encontraba en la jerarquía o la pluralidad de los objetos impresos, la carta personal, la revista, el periódico, el libro, y dentro del mundo de los libros toda una jerarquía de los géneros librescos se encuentran en el mismo soporte, y de ahí una extraordinaria posibilidad, es decir, de pasar de la lectura a la escritura, del escribir al leer, la posibilidad de multiplicar reuso dos fragmentos, la posibilidad de liberar la creación estética o el razonamiento intelectual de la lógica puramente lineal, deductiva, secuencial de la página impresa, con los hipertextos y con la multiplicidad de los vínculos que permite la pantalla. Pero al mismo tiempo que hay estas posibilidades, se encuentra una realidad en la cual todos los textos pueden ubicarse erróneamente dentro de una continuidad en la cual las fronteras desaparecen, lo que puede, por ejemplo, explicar la reivindicación de un acceso gratuito y libre a cualquier forma de texto. Es decir, que si hay continuidad textual, ¿por qué algunos textos deberían ser protegidos por el copyright o el derecho de autor, mientras que otros no lo son? No quiero decir que me parece una posición adecuada, sino que es también en la materialidad de esta forma que se dice inmaterial de inscripción de los textos que ya se puede encontrar la tensión que usted menciona. Por un lado, una jerarquía, y por otro lado una continuidad. Y de ahí una otra dificultad, me parece, una otra negociación para el futuro entre estos dos elementos casi contradictorios, pero que de nuevo se ligan a una forma única de soporte y a una lectura que no va de un objeto a otro, pero que está siempre frente al mismo objeto. Y este objeto no está ligado con una textualidad particular, con un género particular, con un texto particular. Es el soporte que recibe todos los textos, cualquiera sea su género, su tipo, su uso. Y aquí la dificultad, me parece, que debe también estar un objeto de aprendizaje, de pedagogía. Pienso que la escuela o la biblioteca pueden desempeñar un papel importante para aprender, inclusive a los que nacieron como lectores digitales, aprender esta tensión y cómo domarla.